Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga grandemente en esta mañana de día miércoles. Dios les bendiga a cada uno de los que están en sintonía. Mi hermano Manuel Yáñez, mi esposa Sandra Banda, mm, también, mi amiga Blanca Lagos, mi hermano Joel Vázquez. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que en esta hora muy temprano por la mañana, ¿cierto? Estamos en nuestro programa conversando las escrituras. Ya hemos orado en nuestra primera parte de nuestro programa y ahora vamos a conversar un poquito de la palabra del Señor que nos hace tanto bien. Amén. Y vamos a tomar el libro de Hebreos en el capítulo 1, la carta a los Hebreos. Dice: en el nombre de Jesús, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La carta a los Hebreos se escribe con el propósito de exhortar a los lectores a preservar en su fe, pero a perseverar en su fe al- en Jesús, al presentarle a Él y el pacto en su sangre como superior al primer pacto y sus intermediarios. Comienza presentando a Jesús como la culminación de toda la revelación de Dios. El propósito del autor es mostrar cómo el antiguo pacto apuntaba a un nuevo y mejor en Jesús. Jesús es más grande que los ángeles y que Moisés, y que el reposo de Dios promete en él es mejor que el reposo que prometió a Israel en la tierra prometida. El sacerdocio en el tabernáculo, en el templo, apuntaban a un sacerdote que ofrecería un solo sacrificio para siempre. Jesús. Este viaje por el Antiguo Testamento va acompañado de 7 advertencias para animar a los creyentes a perseverar y recordarles la necesidad de permanecer firme en la fe que salva. También contiene el famoso capítulo de la fe y cierra con un llamado a despojarse del pecado y a correr la carrera con los ojos puestos en Jesús. Bien, hermanos amados, vamos a recorrer este libro que, tal como dice, es la carta a los Hebreos. Amén. Aquí tenemos que considerar muchas cosas. Primeramente, que el libro es de un autor desconocido. Los entendidos en esto, eh, muchos se lo adjudican a Pablo por la manera que escribe. Amén. Y tal vez por la preocupación que el apóstol Pablo tenía por sus conciudadanos, por sus ¿cierto?, en cuanto a su nacionalidad. Y es por eso que se le adjudica por la manera de escribir este libro y la cantidad de doctrina que hay, hermanos, enseñanza, la doctrina es enseñanza. Pero acá aparece como un autor desconocido. Fue escrito más o menos entre el año 64 y el año 68. Ese data más o menos de cuándo fue escrito este libro, o esta carta, ¿verdad?, a los Hebreos. Vamos a ir analizando punto a punto, hermanos amados, porque esta carta tiene una particularidad, y tal como dice el encabezado, el escritor de esta carta quiere apuntar, ¿cierto?, a los hebreos. Recordemos que Jesús, o Dios, ¿verdad?, hizo un pacto con Israel. Por eso que tiene unas escrituras, lo que le llamamos nosotros comúnmente la Biblia, está dividida en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Está hablando de dos pactos diferentes. Aunque en la escritura aparecen muchos pactos, pero estos dos pactos son diferentes. Perdón, hermano. Y por eso que la mayoría del escrito acá
nos lleva al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él está hablando a los hebreos, con los cuales hizo el primer pacto. Y parte el escritor diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres por los profetas. Dios, a ver, nosotros tenemos que aquí recopilar un poquito en cuanto a la historia. En la parte histórica, y vamos a hacer un resumen para poder entender esta situación. Dios trata con Abraham, ¿verdad? Las promesas, ¿cierto? Dadas a Abraham, luego a Jacob, pero luego a Isaac, luego a Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, son introducidos en Egipto, se procrearon ahí crecieron como nación, ¿verdad? Conocemos la historia, ¿verdad? Cuando Faraón por esa razón mandó a matar a los hijos hombres para que no se siguieran propagando. El pueblo había crecido muchísimo, entraron aproximadamente entre 75 y 77 personas y salieron millares. Entonces, por cierto, Faraón tuvo miedo y dijo, bueno, si los vienen a atacar, estos capaz que se vuelvan con los enemigos y aquí nosotros resultamos perdiendo. Pero todo esto era hecho que venía de Dios porque ya llegó la hora en que el pueblo de Israel, al cual se le había prometido la tierra de Canaán, tenía que posesionarse. Entonces, Dios saca a Israel, vamos a resumir un poco, Dios saca a Israel, ¿cierto? Los hace pasar 40 años por el desierto, por el corazón duro que ellos tenían, la incredulidad que ellos tenían, y los lleva a la tierra prometida y los asienta ahí, les pone leyes, ¿verdad? En el desierto le da las leyes, la ley de los mandamientos, y lo entabla como una nación. Una nación teocrática, donde el gobierno era Dios, pero había una tribu, que es la tribu de Leví, que se encargó de gobernar en la parte espiritual al pueblo de Israel. Le constituyó las leyes, le constituye como pueblo, le constituye sacerdotes, pero el pecado y la dureza del pueblo hizo que Dios levantase profetas. Y ahí conocemos, ¿cierto?, la gama de profetas que tuvo Israel, ¿cierto? Podemos enumerar, Samuel fue un profeta, Elías, Jeremías, Malaquías, Ezequiel, Amós, Oseas, y así, etcétera, etcétera, que nosotros le llamamos como los profetas mayores y profetas menores. Ahora, no porque sean uno más chico que otro, no. Es por lo que ellos escribieron. Entonces, aquí lo que el escritor de Hebreo le está hablando a los hebreos, que Dios había hablado en la antigüedad por medio de quién, a los padres, por medio de los profetas. Los profetas fueron los encargados de endechar al pueblo, de decirle al pueblo su mal y tratar de, por medio de la palabra de Dios, hacerlos volver. Siempre Dios lidió, ¿cierto?, el pueblo con Dios. Y Dios siempre trató de que el pueblo estuviera ahí en el camino. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas también. Muchas bendiciones. Entonces, el pueblo en su rebeldía se rebelaba contra Dios y ahí es donde Dios le enviaba profetas, les hablaba, como dice aquí el libro hebreo, por medio de quién? De los profetas. Aquí en estos dos versículos hay resumido una cantidad tremenda de años, por este caso, como 2500 años aproximadamente. Y concluye el verso 2, dice, y en estos postreros días, ahora dice, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ahora está hablando por Cristo.
Esto es lo maravilloso. Primero habló por los profetas, los padres, y ahora habla por el Hijo, a quien constituyó, dice claramente, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Por eso que Cristo es todo y en todo. Amén. El cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto, dice, en cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí viene una gran exaltación con respecto al Cristo, a Jesús, ¿verdad? De parte del escritor, coloca a Jesús en su lugar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerde que los hebreos no creyeron a Jesús, lo rechazaron. ¿Mm? Si bien es cierto, la iglesia comienza con casi 120 judíos, luego sigue con 3.000 y luego aparecen 5.000, que eran judíos, hebreos o israelitas. ¿Mm? Ellos fueron los primeros los que comenzaron, hermanos amados, la iglesia. ¿Ya? Y por eso que el escritor de Hebreo, a la carta de los hebreos, resalta o exalta la grandeza de Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos no creyeron a Jesús, excepto, ¿cierto?, un remanente, ¿verdad?, que Dios levantó, ¿verdad?, para que fueran salvos. ¿Mm? Ahora dice que fue hecho superior a quién? A los ángeles. O sea, podemos definir en estos primeros 3 o 4 versículos que el escritor da a entender que Jesús es superior a los ángeles. Entonces, aquí hay muchas religiones que caen en el error voluntario o involuntario en querer, ¿cierto?, exaltar a los ángeles. ¿Mm? Hay que tener cuidado, porque el escritor del libro de Hebreo es claro al decir que Jesús es, escuche bien, superior a los ángeles. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, perdón, en cómo definimos nuestra adoración. Hay muchas religiones, como dije antes, que practican mucho estas cosas de adoración a los ángeles. Por ejemplo, hay una oración famosa. Ustedes saben, el ángel de la guarda, dulce compañía, donde la gente le pide, no le pide a Dios, le pide a los ángeles. Y eso se llama idolatría. Amén. Aquí está sentando un precedente el escritor de Hebreo hacia el pueblo de Israel para decirle a ellos que Jesús es superior a los ángeles. Amén. Y en cuanto Dios había hablado por medio de la promesa, ¿cierto?, a los padres, esa promesa que fue cumplida. Dios hace promesas, Dios cumple las promesas, y por eso que el escritor dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Mm? Nosotros muchas veces fallamos y erramos en eso, que hacemos una promesa, ¿verdad?, y luego no la cumplimos. Pero Dios no. Dios promete y Él cumple. ¿Mm? Por eso, hermanos amados, en esta carta vamos, a través del recorrido que vamos a hacer, vamos a ver muchas cosas edificatorias para nosotros como iglesia, en la cual nosotros también tomamos parte. ¿Para qué? Para el conocimiento. Porque mientras vamos tomando conocimiento, hermano, y esto, a ver, hay muchos pastores, que su ignorancia, lamentablemente, advierten con respecto a la teología. La teología, la palabra teología, hermanos amados, es estudio de Dios. Teología. Es un estudio de Dios. No es nada malo. Ahora, si yo hago la comparación con lo que el apóstol Pablo dice con respecto a
crecer en la gracia y en el conocimiento no es malo. Entonces, ciertos pastores impiden el conocimiento a la iglesia, porque ellos quieren, ¿cierto?, implantar el conocimiento que ellos tienen, sin dejar que la iglesia pueda adquirir el conocimiento de Dios. No sé si me explico bien. Detienen con injusticia la justicia. Entonces nos encontramos con una gama de creyentes que están bajo la ignorancia. A veces hasta algunos son predicadores, pensando en lo emocional. ¿Ah? Entonces, eh, la- la- el ser lleno del Espíritu Santo, hermanos amados, no significa que usted ande saltando como loco y gritando. No, 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 no. Dios le dijo a los fariseos, ir a aprender lo que significa misericordia y más, escuche bien, más conocimiento de Dios que holocausto. ¿Por qué? Porque si analizamos el Antiguo Testamento, vemos una gran ignorancia en el pueblo de Israel. Si Dios había constituido la ley, si Dios había constituido sacerdotes, ¿por qué el pueblo erraba? Lo dice el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? El conocimiento. El conocimiento no es malo. Durante muchos años, muchos pastores negaron el conocimiento a la iglesia. Y hasta el día de hoy hay hombres que son proselitistas, que andan, ¿cierto?, acarreando gente que los siga a ellos y no a Dios. ¿Mm? Son hombres proselitistas que sumen en la ignorancia al pueblo. Entonces, no, hermanos amados. La iglesia debe tener un pleno conocimiento del Dios que sirve. Y por eso que dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para la perfección del cuerpo. La iglesia debe perfeccionarse. Ahora, cuando habla de crecer en la gracia y en el conocimiento, yo aunque crezca en mucho conocimiento, no debo olvidarme lo que yo soy. No debo olvidarme de esa gracia. Que yo por gracia soy salvo. Amén. O sea, Dios me puede dotar de mucha sabiduría, de mucho entendimiento, a usted también. Pero nunca debemos olvidarnos. Por eso dice, debemos crecer en la gracia y en el conocimiento. Y en el conocimiento. Si yo no entiendo lo que significa gracia, estoy como la mujer que estaba, ¿cierto?, conversando con el Señor, que le estaba ofreciendo, ella le estaba ofreciendo agua del pozo al Señor. ¿Sí? Porque como que era un desafío de parte de ella decirle, Señor, si no tienes, el pozo es hondo y no tienes tú con qué sacarla. El Señor le dijo, cualquiera que bebiere esa agua volverá a tener sed, más del agua, que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y la mujer con falta de entendimiento le dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla. Y ahí Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. No tengo marido, le dijo. Bien ha dicho porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Entonces, hermano, no se niegue al conocimiento. No, no. Lo importante es que usted nunca se olvide de dónde Dios lo sacó, para que no se embote. Porque puede venir el conocimiento, pero usted se puede embotar. No le tenga miedo al conocimiento. No le tenga miedo a conocer a Dios, a conocer las promesas. ¿Qué es para qué y qué es para quién? ¿Mm? Porque estos mismos pseudos pastores o predicadores, ¿verdad?, que hunden al pueblo en la ignorancia, ni siquiera saben qué es para qué y qué es para quién. Nos llenan de las promesas que les son dadas a Israel. ¿Eh? Y si bien es cierto, claro que nosotros tenemos que conocer la escritura, toda la escritura es inspirada, toda. Pero yo debo saber qué es para qué y para quién. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Entonces, Dios le habla a mucha gente en la escritura. ¿Sí? Pero hay cosas que se la dice, por ejemplo, a Nabucodonosor. Hay cosas que se la dice al faraón, hay cosas que se la dice a los profetas, hay cosas que, ¿verdad? Entonces debemos ubicar, como dijo el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Para eso es el Espíritu Santo. ¿Mm? No es para volverse loco ni... No, el Espíritu Santo, hermano, nos trae a la cordura, nos trae el conocimiento, nos trae... vea lo que dice Juan con respecto al Espíritu Santo. ¿Mm? Hay varios capítulos que Jesús, el bautizador, él habla con respecto al Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Porque a veces, muchas veces, se habla de la manifestación del Espíritu Santo,
pero ni siquiera es la manifestación de Dios. Es algo emocional que los hombres, ¿cierto?, plantean de esta manera. Entonces, hermanos amados, debemos entender aquí claramente, de aquí hasta el verso 4, que Jesús es superior a los ángeles. Así de claro. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy y otra vez yo seré a él por padre y a él me será por hijo. Aquí hay una pregunta que el escritor dice. ¿A cuál de los ángeles el Señor le dijo, mi hijo eres tú? Entonces no podemos pensar que el Señor Jesús sea un ángel. Él es superior a los ángeles. Y dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Dios bendiga a nuestra hermana Janet. El Dios tuyo, ¿verdad? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ya, aquí estamos más que claros. Primero, a ninguno de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú. Segundo, tampoco le dijo, siéntate a mi diestra. El único que recibió eso es Cristo. Y en los versos siguientes, en el verso 10 en adelante, ahí aclara que Jesús es el que hizo todas las cosas. ¿Amén? Por tanto, hermanos amados, los ángeles son solamente espíritus ministradores enviados para servicio. Ahora, cuando dice adórenle todos los ángeles, no ocurrió así. La noche que Jesús nace, dice que se vio una hueste, ¿cierto?, de ángeles, ¿verdad?, que cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles adoraron a Jesús en su nacimiento. Esto, más que claro, debemos examinar, ¿cierto?, el Evangelio de Juan, de Mateo, de Lucas y de Marcos. Ahí donde habla del nacimiento de Jesús, ¿verdad?, donde los ángeles adoran. Vemos también en el libro de Hechos, por ejemplo, cuando a Cornelio se le aparece un ángel. Y el ángel le da las instrucciones para que envíe a Jope a buscar a Pedro. ¿Ve? Ahí hay un servicio que el ángel cumple. ¿En favor de quiénes? De los herederos, de los que serán herederos de la salvación. Hay un servicio que el ángel cumple para usted. De hecho, Juan, cuando, ¿cierto?, ve al ángel allá en Apocalipsis, se postró para adorarlo y el ángel le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Pero hay religiones que han enseñado con el tiempo que los ángeles hay que adorarlos. Hay muchos que oran a los ángeles, piden, hacen rogativas y petición a los ángeles. Pero aquí quedamos claros, aquí en el capítulo 1 de Hechos, que los ángeles, hermanos amados, no son para adorar. ¿Ven? Los ángeles tienen una misión y es servir a los santos acá en la tierra. Que el Señor Jesús le bendiga. Nos quedamos aquí, hermanos amados, esperando si tiene alguna duda, las escribas, ¿verdad? Escriba a nuestro programa ahí, Conversando la Escritura, y nos ayuda también a entender muchas, pero muchas cosas. Bien, que el Señor Jesús le bendiga. Mañana seguiremos con el capítulo 2 de este libro,